¿cómo están? A continuación, en el presente video demostraré en un sistema conformado por dos masas y una polea, y una de las masas está compuesta por un péndulo. Determinaré si la aceleración generada por el sistema es proporcional o igual a la aceleración generada en el péndulo. Entonces, pasemos a analizar el sistema. Bueno, a continuación tenemos este sistema compuesto por esta masa que llamaremos masa 1, esta masa que llamaremos 2, unidas por una cuerda formando un sistema con esta polea. Ahora bien, la pregunta es, si nosotros analizamos la aceleración de todo el sistema generada por esta masa, podemos comparar esa aceleración con la aceleración tangencial generada por el péndulo. Para analizar esto, pues empecemos por hacer una descomposición de fuerzas. Entonces empecemos por analizar la masa 1. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Su peso. Y como está unida a una cuerda, la cuerda le va a responder con una fuerza igual, pero en sentido contrario, que llamaremos tensión 1. Ahora, la masa 2. Sobre la masa 2 actúan las siguientes fuerzas. Esta tensión llamaremos tensión 2. Pero sobre esa tensión actúa una fuerza, que es una fuerza de fricción. Obviamente su peso, M2, ¿sí? Pero la mesa sobre la cual está soportada le responde con una fuerza igual, pero en sentido contrario, que llamaremos normal. Vamos a analizar las fuerzas que están actuando sobre la polea. Para ello, como en este caso es una sola cuerda, pero se están generando dos tensiones debido a dos masas distintas, vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre la polea. Entonces, para hallar dos poleas, una para cada fuerza. Entonces aquí radio, y en este caso esta es la tensión generada por la masa 1, que llamaremos tensión 1, y en este caso radio, y la fuerza en este sentido generada por la tensión 2. Ahí tenemos nuestros diagramas de fuerza. Ahora, la sumatoria, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas sobre la masa 1. Entonces veamos. Sobre la masa 1 las fuerzas solo están actuando sobre el eje Y. Entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a la masa 1 por la gravedad menos la tensión 1 igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Correcto? Ahora bien, eso. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas de la masa 2, pero analicemos. Sobre la masa 2 están actuando fuerzas tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces analicemos este sistema. La sumatoria de fuerzas sobre el eje Y es igual a ¿qué? A la masa 2 por la gravedad menos la normal. Esto es igual a 0. Es igual a 0 ya que sobre el sistema, sobre este eje, no se está produciendo ningún movimiento. Analicemos ahora las fuerzas que actúan sobre el eje X. Entonces decimos que la sumatoria de fuerzas sobre el eje X es igual a la tensión 2 menos la fuerza de fricción, que es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Correcto? Ahora bien, podemos reescribir estas dos ecuaciones en otra ecuación, en una tercera ecuación. Podemos decir que la masa 1 por la gravedad menos la tensión 1
más la tensión 2 menos la fricción es igual a factor de la masa 1 más la masa 2. ¿Correcto? Ahora reescribamos esta expresión de la siguiente manera. Podemos decir que la masa 1 por la gravedad menos la fricción es igual, qué pena, menos la tensión 1 más la tensión 2 es igual a la aceleración factor de la masa 1 más la masa 2. Ahora, ya hemos analizado las fuerzas que actúan sobre la masa 1, las fuerzas que actúan sobre la masa 2. Ahora vamos a analizar el sistema de fuerzas que componen a la polea. Pero para analizarlo tenemos que introducir un nuevo concepto, que es el concepto de torque. Que es la definición, definiéndolo, es la fuerza, producto cruz, el radiovector. Recordemos que estos son dos vectores. Como es la multiplicación de dos vectores, el torque es un vector. Por ende también tiene una dirección. Entonces en nuestro caso la dirección, como ya lo dijimos en el principio del video, va a estar dada según el movimiento ya explicado. El torque en este sentido vendría siendo positivo debido a la tensión 1 y el torque debido a la tensión 2 vendría siendo negativo. Ahora, por definición, el torque se escribe de esta manera. La norma de la fuerza por la norma del radiovector por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Si analizamos el diagrama, vemos que el ángulo que forman la tensión con respecto al radio es un ángulo de 90 grados. ¿Y cuál es el seno de 90? 1. Entonces podríamos decir que la fuerza por el radiovector cuando forman un ángulo cuando son perpendiculares, podemos describirlo de esta manera. Ahora, empecemos a analizar cada uno de los torques. Torque 1 vendría siendo la fuerza por la tensión 1 producto por el radiovector. Y el torque 2, como ya hemos dicho, negativo porque opuesto al sentido del movimiento, vendría siendo la tensión 2 por el radio. Entonces, nosotros podemos sumar los torques en un sistema. Entonces podemos decir que la sumatoria de torques es igual a torque 1 más el torque 2. Entonces, escribiendo decimos que la sumatoria de torques es igual a T1 por R más el torque 2, que vendría siendo menos T por R. Continuando, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera. Podemos desde sacar factor común, el radio, factor de la tensión 1 menos la tensión 2. Listo. Tengamos esta expresión aquí escrita. Tenemos que la sumatoria de torques es igual a factor de R, que es el radio, por la tensión 1 menos la tensión 2. Ahora, definamos qué es el torque. Ya hemos dicho que el torque era igual a la norma de la fuerza producto de la norma del radio por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Ahora bien, en nuestro caso vendría siendo que la fuerza por el radio, que ya hemos definido que el ángulo que forman estos dos vectores respecto a este sistema es 90. Como sabemos, el ángulo de 90, el seno de 90 es 1. Bien, ahora ya hemos definido, esta es la definición de torque en nuestro caso. Pero podemos recibir el torque de la siguiente manera.
Es que el torque es igual a que la fuerza es igual a la masa por la aceleración por el radio. Esto podemos decir que esto es por la aceleración por el radio. Pero ¿qué sucede? Esto es un movimiento circular. Si recordamos, hay una aceleración y esta aceleración es una aceleración tangencial. Entonces podemos decir que la masa por la aceleración, que es igual a ¿qué? A la aceleración angular por el radio. Reescribiendo esto, podemos decir que la masa por la aceleración angular por el radio al cuadrado. Organizando mejor un poco esto, podemos decir que la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Ahora, podemos organizar esta expresión de la siguiente manera. Podemos decir que el torque es igual a ¿qué? A la masa por el radio al cuadrado por la aceleración angular. Pero si recordamos este término, esto no es más que la definición de momento de inercia. Entonces podemos decir que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ahora, ya que hemos deducido esa definición, podemos tomar la definición, la sumatoria de torques que teníamos hace un momento y decir que el torque es igual a momento de inercia por la aceleración angular. ¿Pero qué era el torque? El torque ya habíamos dicho que era factor del radio de la tensión 1 menos la tensión 2 igual a ¿qué? Igual al momento de inercia por la aceleración angular. Listo. Analicemos estas dos expresiones. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Entonces, tomemos esta ecuación. Es decir, que M1 menos la fuerza de fricción menos T1 más T2 es igual a la aceleración factor de la masa 1 más la masa 2. Ahora, podemos despejar las dos tensiones. Entonces puedo decir que la masa 1, la gravedad, menos la fricción, menos la aceleración factor de la masa 1 más la masa 2, es igual a la tensión 1 menos la tensión 2. ¿Correcto? Ahora, tengamos esta expresión aquí pendiente. Y volvamos a esta. Nosotros podemos despegar aquí esta tensión. Ya. Bueno, reorganizando todo, tenemos estas dos ecuaciones. Ahora, tenemos la ecuación 1, que la derivamos de la definición de torque. Entonces, podemos decir que R factor de T1 menos T2 es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Despejando las tensiones me queda que tensión 1 menos tensión 2 es igual al momento de inercia por la aceleración angular sobre el radio. Ahora bien, como es muy complejo trabajar con una aceleración angular, tratemos de dejar esta aceleración en otros términos. Recordemos que la aceleración tangencial era igual a la aceleración angular por el radio. Despejando la aceleración angular, ¿qué nos queda? Que la aceleración tangencial sobre el radio era igual a la aceleración angular. Pues ahora, ya que tenemos esta igualdad, pues cambiémoslas acá. Entonces podemos decir que la tensión 1 menos la tensión 2 es igual al momento de inercia sobre el radio por la aceleración tangencial sobre el radio. Reescribiendo todo, que la tensión 1 menos la tensión 2 es igual al momento de inercia por la aceleración tangencial sobre
el radio al cuadrado. ¿Correcto? Ahora bien, ya tenemos esta igualdad que es respecto a esto. Pues como es una igualdad, podemos reemplazarla en una de las ecuaciones. Entonces, tenemos que la masa 1 por la gravedad menos la fuerza y la fricción menos la aceleración, factor de la masa 1 más la masa 2 es igual a momento de inercia por la aceleración tangencial sobre el radio al cuadrado. Listo. Como vemos, toda esta ecuación nos quedó en términos que podemos conocer. Ahora, despejemos la aceleración del sistema, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento. Bueno, ahora vamos acá. Al cuadrado. Entonces, reescribiendo esto, nos queda que la masa 1 por la gravedad menos la fricción es igual al momento de inercia por la aceleración tangencial sobre el radio al cuadrado más la aceleración, factor de la masa 1 más la masa 2. Ahora bien, aplicando un poco el álgebra, nos queda esto de la siguiente manera: la masa 1 por la gravedad menos la fricción, factor de la aceleración de el momento de inercia sobre el radio al cuadrado más la masa 1 más la masa 2. ¿Tú me dices? Ya, listo. Ahora, despejando la aceleración, nos queda de la siguiente manera este término. Entonces me queda que la masa 1 por la gravedad menos la fricción sobre momento de inercia sobre el radio al cuadrado más la masa 1 más la masa 2, que es igual a la aceleración. Recordemos una cosa: el momento de inercia, en este caso de esta polea, que es una polea circular en forma de disco, está dada como el momento de inercia de la polea es igual a la masa por el radio al cuadrado sobre 2. El momento de inercia puede variar. Esto no puede ser un disco, puede ser un cilindro o puede ser una esfera, según. Entonces, en nuestro caso es un disco y el disco tiene un momento de inercia dado por esta definición. Ya hemos hallado la aceleración de todo el sistema, pero ahora vamos a analizar qué es lo que sucede en el interior de la masa 2, que es la que contiene al péndulo. Entonces hagamos aquí un pequeño diagrama describiendo qué es lo que le sucede al péndulo cuando se le aplica una fuerza externa a él. ¿Qué le pasa al interior? ¿Qué le ocurre en el interior de la caja al péndulo? En este caso, el péndulo va a tener el siguiente comportamiento. El péndulo, visto exteriormente, va a generar esta oscilación. Pero ¿qué pasa interiormente en el péndulo? ¿Qué pasa si un observador inercial lo observa desde este punto? Se daría cuenta de que el péndulo está en reposo. Entonces, aquí hay dos factores a tener en cuenta. La primera es que aquí se está teniendo en cuenta el observador, pero es un observador inercial, es decir, que o está quieto o está en reposo o va a una velocidad constante. Y acá, aquí dos factores a tener en cuenta. Entonces, vemos que el observador, vamos a analizar este sistema dentro. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar este sistema que es inercial, ya que el observador se encuentra dentro del sistema. Entonces se encuentra en reposo en esta ocasión o a una velocidad constante. Y acá vamos a analizar el sistema ya no como un sistema inercial, sino como un sistema no inercial, acelerado, porque
Como vimos, se le está aplicando una tensión que es proporcional a una fuerza, por ende acelera el sistema. Entonces, ya aclarado esto, veamos qué le sucede al péndulo. Entonces, vamos a transcribir un poco este diagrama de esta manera acá. Ahora, ¿qué pasa? Analicemos cuando empieza a oscilar un péndulo. Si descomponemos el péndulo, sobre el péndulo está actuando esta fuerza. ¿Qué es? No es nada más que su peso, o sea, mg. Pero este peso tiene una componente. Si extendemos el radio, en este caso la longitud de la cuerda, ¿qué tenemos? Se nos forma un sistema de fuerzas compuestas. Entonces, podemos decir que en este sentido, porque en este caso la fuerza que actúa acá es una fuerza restaurativa, ya que va a tratar de que el sistema regrese a su estado de reposo. Entonces va a ser una fuerza restaurativa. ¿Qué componente tiene? Si analizamos trigonométricamente, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, si analizamos respecto al ángulo, vemos que esto es mg seno del ángulo. ¿Pero qué sentido? Si partimos del hecho de que normalmente decimos que hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo, entonces manejamos ese sistema. Decimos que la dirección de esta fuerza es negativa. ¿Correcto? Ahora, partamos de la segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa por la aceleración. En este caso podemos reescribir esta ecuación de la siguiente manera: que la fuerza sobre el sistema, que es el péndulo, que la única que actúa, es menos mg seno del ángulo igual a la masa por la aceleración. ¿Correcto? Ahora, despejando la aceleración, podemos decir, se nos van las masas, podemos decir que menos g seno del ángulo es igual a la aceleración. ¿Y esta aceleración qué es? Esto es una aceleración tangencial. ¿Correcto? Ahora, reescribamos esta expresión aquí de la siguiente manera. Menos g. ¿No te parece mejor? Bueno, si analizamos cuando el péndulo empieza a oscilar, el péndulo alcanza una altura máxima, que va a depender de la fuerza que se le aplique. Pero a su vez el péndulo va a ir cediendo de fuerza. Como vemos, cuando empieza a oscilar el péndulo alcanza una altura máxima. En este caso la hemos denotado con la letra Y. Pero si vemos, cuando llega a este punto, la longitud de la cuerda forma un ángulo θ con respecto a la vertical. Entonces podemos decir en este caso que L', que es este segmento de cuerda, podemos decir que L' es igual a L coseno de θ. Ahora bien, pero necesitamos la longitud completa de la cuerda. Entonces L es igual a L' más Y. Entonces L es igual a L', pero L' ya hemos definido que es L coseno de θ más Y. ¿Correcto? Ahora bien, necesitamos despejar el coseno. Entonces podemos decir que, en este caso, L menos Y es igual a L coseno de θ.
Entonces en este caso vendría siendo que L menos Y sobre L es igual a coseno de teta. Entonces, aplicando un poco de álgebra nos queda que 1 menos Y sobre L es igual a coseno de teta. Bueno, pero aún no hemos llegado a lo que nosotros necesitamos, que es dejar el ángulo en términos de seno. O sea, lo tenemos en términos de coseno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, vamos a aplicar un pequeño artificio matemático. ¿Qué tal si le damos a ambos lados de la igualdad al cuadrado? Nos queda que coseno al cuadrado de teta es igual a que, primero desarrollemos este binomio, nos queda que 1 menos 2 sobre Y sobre L más Y al cuadrado sobre L al cuadrado. ¿Es claro? Ahora, pasemos este 1 que está sumando al otro lado a restar. Entonces nos queda que coseno al cuadrado de teta menos 1 es igual a menos 2y sobre L más y al cuadrado sobre L al cuadrado. Ahora multipliquemos a ambos lados de la igualdad por menos 1. Entonces, reescribiendo esto, quedaría que 1 menos coseno al cuadrado de teta es igual a 2y sobre L más, qué pena, menos y al cuadrado sobre L al cuadrado. Ahora, si recordamos esta expresión y por la definición fundamental de trigonometría, damos cuenta que esta expresión no es nada menos que seno al cuadrado de teta, que es igual a 2y sobre L y al cuadrado sobre L al cuadrado. Pero a mí no me interesa seno al cuadrado de teta, me interesa es solo seno. Entonces apliquemos raíz a ambos lados de la igualdad. ¿Qué nos queda? Seno de teta es igual a raíz de factor común y sobre L de 2 menos y sobre L. Ahora, ya tenemos esta igualdad, pues ya que tenemos esta definición, pues vengamos a la expresión original que hemos desarrollado y podemos sustituirla de la siguiente manera. G es igual a ¿qué? Por seno del ángulo. ¿Pero qué es seno del ángulo? Esta expresión. Entonces, que raíz de y sobre L factor de 2 menos y sobre L es igual a la aceleración tangencial. Fíjense en una cosa. Hemos dejado en términos de que podemos conocer este seno. O sea, estamos en términos de longitud y de altura, que son cosas que podemos medir. Como ven, hemos llegado a dos expresiones, donde su aceleración son iguales. Pero si vemos los componentes de cada una de las igualdades, vemos que sus elementos son diferentes. Ahora bien, para confirmar físicamente que esta aceleración generada por el péndulo y la aceleración del sistema son iguales, lo que se puede hacer es un experimento lo más ideal posible. Porque si vemos, ambas ecuaciones están en términos de algo que podemos conocer. Es todo, muchas gracias. Ahí.